estábamos como en el 100, creo yo, y luego hemos subido al primer lugar. Pero bueno, así están las cosas, digamos, en tiempos de COVID, en tiempos de virus, ¿ves? Esta pandemia llamada corrupción. Así estamos. Muy bien, ya estamos, la mayoría faltan de ingresar. ¿Cuánto falta? Podemos arrancar porque ya está la Ya mayoría podemos arrancar. sobre el tiempo, Perfecto. sí. Sí, porque me hace falta tiempo. Me hace falta tiempo. Yo cuando armo las diapositivas, digo, esto voy a poner, esto voy a poner, esto no puedo poner, pero me encantaría darles todo, no se imaginan todo lo que encuentro y me actualizo, pero bueno, en todo caso, En una siguiente edición más hacemos. avanzada. En una siguiente edición más Yo les avanzada. dije, yo les dije que nos iba a faltar horas, ¿ves? En Lo que una sucede es maestría, que Yo sí, les doctora. este dije. es un nivel, de ahí hay otro nivel, Sí, porque eso sí lo habíamos conversado en la propuesta. Entonces, hay otro nivel también más, un más poquito más avanzado. así es. Está bien, muy bien. Bueno, entonces retomemos. Me había quedado en lo que era la contratación administrativa. Y bueno, ya habíamos visto pues el tema de la publicidad, concurrencia, buen uso de recursos públicos y el contrato de obra que digamos es el contrato estrella. Hoy en día pues, como les decía, realmente la ley orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública, sus contrataciones estrellas son precisamente los procedimientos dinámicos, no la obra, ¿no? Pero en sí, en todo sistema de contratación pública, el contrato de obra es el más complejo, es el que tiene mayores componentes, como ya lo pudimos observar, digamos, en el módulo anterior, y obviamente por eso es que se le pone más énfasis a aquel contrato, o mayores atenciones o mayores comentarios. Bien, luego me queda lo que es el dominio público, lo que es la buena regulación y lo que es la legalidad. Entonces, si hablamos de estos principios técnicos que le pertenece a lo que es el dominio público, estamos frente a lo que se llama, pues, o mejor dicho, a todo lo que tenga que ver con los bienes públicos, ¿sí? De hecho, me he comprado un libro maravilloso que se llama de los bienes, todo lo que tiene que ver con los bienes, los públicos y privados. Y entonces todo lo que implica, digamos, el dominio público, sí, aquí entra pues estos tres principios que los encontramos pues dentro de la Constitución y que obviamente regulan el dominio de cualquier tipo, de toda la clasificación de los bienes, ¿ves? Y ahí, por ejemplo, tengo harto que hablar sobre el tema de los bienes, pero lo vamos a resumir, digamos, en estos tres principios y en qué influye en nuestra contratación pública. Pues bueno, cuando adquirimos bienes, sí, muebles o inmuebles, digamos que son los dos parámetros más distintivos, ¿verdad? Es decir, todo lo que está como bien raíz o todo aquello que se puede mover, que son los bienes muebles, ¿verdad? Entonces, recae sobre estos dominio público, sobre este dominio público cae pues lo que es la inalterabilidad, es decir, su propiedad no puede ser alterada, ¿sí? La imprescriptibilidad, ¿verdad? Es decir, y sobre todo cuando hablamos de bienes que son pues de propiedad del Estado, pues entonces estamos hablando de tierras que a la larga no van a prescribir, digamos, su dominio mientras le pertenezca pues la administración de ellos, ¿no? Y la inajenabilidad, es decir, digamos, el poder enajenar estos bienes de dominio público, ¿sí? Y claro, obviamente el Estado es capaz de poder, digamos, transferir la propiedad, ¿sí? De algunos bienes, pero obviamente bajo un régimen normativo y como yo les había comentado en algún momento, la Contraloría, los órganos de control, ven que los vimos ahora en lo que era la estructura del Estado, ¿verdad?
la Contraloría General del Estado, pues, tiene un reglamento en donde se administran todas las figuras, pues, necesarias que están relacionadas con el dominio, ¿no? Con el dominio de los bienes públicos. Es decir, cómo se dan de baja, cómo se registran, cómo se transfieren, bajo qué tipo de, de contratación. Y ustedes recordarán que nosotros vimos, dentro de los procedimientos, vimos el arrendamiento, el comodato, la permuta, la compraventa, la expropiación, que se vuelve una compraventa también al final del tema. Y entonces todos estos componentes, pues que son parte de lo que es el dominio público. Porque el Estado, pues obviamente es dueño de algunos bienes y obviamente se adquieren y se dan de baja y pueden haber pues pérdidas y pueden haber un montón de situaciones que rigen justamente todo lo relacionado con la propiedad de estos bienes o de la diversidad de bienes que pueden existir a cargo del sector público. Pero estos son, digamos, los tres principios más importantes en relación al dominio público, sobre todo de los bienes de propiedad del Estado, ¿no? De propiedad del Estado. Luego tenemos lo que es una buena regulación y eso un poco está relacionado, o mejor dicho, nos llevan a lo que es regulaciones internacionales o recomendaciones internacionales. Fíjense ustedes que esta norma de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública nació justamente por recomendaciones de organismos internacionales, ¿no? Como la OEA, que manejaba pues temas de lo que son transparencia y justamente temas de anticorrupción y demás, ¿no? Políticas anticorrupción y demás. Entonces, también estamos, la administración pública no es ajena de también la aplicación de principios técnicos que tengan que ver o que se relacionen con una regulación que pueda estar en el marco de lo internacional. ¿Sí? Y también lo vimos en nuestros procedimientos de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública, en donde pues hablamos que podíamos contratar, ¿verdad? Bienes o servicios que, que se van a normar pues con regulaciones, digamos, internacionales y demás. Entonces, este principio de comedimiento y garantías de las expectativas de la modificación gradual del marco normativo, o sea, es decir, cuando hablamos de estas recomendaciones internacionales y este principio que garantiza, ¿verdad?, un marco normativo, digamos, en parámetros que tengan ya, digamos, la intervención de aspectos internacionales, pues también es llamado a la buena regulación. ¿Y cómo lo podemos ver? Pues lo podemos ver, por ejemplo, cuando vienen y nos dicen, ¿no? Están lesionando nuestros derechos basados en tratados internacionales como el de derechos humanos, ¿sí? Y entonces, obviamente, estamos frente también a regulaciones o aspectos que tengan que, digamos, ser tocados con otro tipo de jerarquía, ¿no? Entonces, esta administración pública, como ustedes pueden ver, existe pues toda una estructura que hay que considerar, o sea, es decir, este cuadro que está aquí, sí, es prácticamente como un mapeo de lo que hace la administración pública. Por eso es que este doctrinario que les comentaba, de donde extraje pues toda esta información, los denomina principios técnicos, ¿no? Es decir, a ver, usted, servidor público, tiene que estar en todas, ¿sí? Porque realmente usted puede tener unos temas de organización, temas de manejos de procedimientos, temas que tienen que ver con la función propia de los servidores públicos, tiene que ver con la contratación pública, tiene que ver con las propiedades que le pertenecen al Estado,
tiene que ver con los aspectos de regulaciones internacionales y finalmente con el principio de legalidad, ¿sí? Que como lo hemos venido observando, como lo hemos venido identificando, ¿verdad? Todo está estipulado en la ley, no hay nada que inventarse. Y obviamente ahí van a ser una parte, un principio, fíjense ustedes, que es el último que se grafica, pero sin embargo es también la puerta de entrada a la administración pública. ¿En qué sentido? O sea, el ejercicio de las competencias y las facultades, pues es algo que yo tengo siempre que preguntarme, ¿quién soy yo? ¿Dónde estoy en esa estructura orgánica del proceso? Y finalmente, puedo hacer y qué es lo que voy a hacer, ¿sí? ¿Y qué es lo que voy a hacer, digamos, dentro de mi planificación? Y comienzo a ver, ¿no? Bueno, soy una entidad descentralizada, tengo que coordinar con otras personas, cómo obtengo los resultados, en qué tiempo voy a tener esos resultados, bueno, cuál es el procedimiento a seguir, ¿sí? ¿Quiénes son los servidores que tienen la capacidad para desarrollar estas actividades que necesita hacer la administración pública? Sí, que tenga, pues obviamente, bajo todas las seguridades de competencia y de ética, sí, y que mantenga este objetivo llamado interés general, ¿sí? Porque si no, entonces aplicaremos un régimen de sanción disciplinario en relación a las malas prácticas que se puedan hacer por parte de los servidores públicos. La contratación pública sí es el mecanismo para seguirlo y obviamente pues todo lo que yo adquiera, si mando a hacer una obra, va a ingresar, sí, al patrimonio, ¿verdad?, de nuestra institución, es decir, es una inversión del Estado y por lo tanto pasará a ser de dominio público ese bien, ¿no? O sea, de la administración pública. Tenemos que buscar las regulaciones, sí, en el mejor de los sentidos y que garantice, ¿verdad?, un marco normativo, pues, que esté acorde con ese tipo de regulaciones. Y finalmente, todo esto está sustentado en la ley. Entonces, es la ley que me permite a mí ejercer las competencias y obviamente de identificar las facultades que cada institución administrativa tiene. El cumplimiento de sus fines, la efectividad del goce y el ejercicio de los derechos que administra cada institución. Entonces, si hablo de salud, ¿verdad? Entonces, probablemente hablo de bienes hospitalarios, hablo de insumos, hablo de servicio, ¿sí? Hablo de atención, qué niveles de atención tengo. Fíjense ustedes, y empiezan a concurrir todos estos principios que están aquí, un debido proceso, bueno, tengo que pedir una cita, cómo lo tengo que hacer, qué es el debido proceso, ¿no? Y eso obviamente está relacionado a los derechos de los ciudadanos, porque las instituciones están creadas para realizar los derechos de los ciudadanos, para que esto se haga realidad, ¿sí? No es que yo tenga un sistema de salud y resulta que el sistema de salud no funciona, que llamo a una ambulancia y no me atienden, ¿sí? Que quiero ingresar y no me dejan, ¿sí? Ese no es el fin. El fin es que todos estos principios técnicos que están aquí son los que van a viabilizar precisamente que la administración pública camine. Entonces, después de haber visto esto, pues vamos a avanzar. Como les digo, este es un mapeo de qué es estas instituciones del Estado y dónde deben estar sus principios para poder actuar de la mejor forma. Ahí estamos. Muy bien. Bueno, una de las cosas que nosotros debemos saber, y que esto también ya lo vimos en el primer módulo, ¿verdad? Yo les había explicado y les decía, bueno, las instituciones del Estado, sí, en el marco del derecho administrativo, que no es otra cosa que, como les decía, es hacer que los ciudadanos puedan gozar de sus derechos a través de instituciones creadas que, en base a sus competencias y sus facultades, hacen que
esos derechos de los ciudadanos pues se hagan realidad. Entonces, muy bien, entonces tenemos una relación administración versus los ciudadanos o los privados. Esa es la relación que tenemos. Al igual que en la contratación pública, estamos hablando de que el Estado tiene una relación de negocio, ¿sí? Porque es así, en el que yo le digo, bueno, usted sabe hacer lo que yo no puedo hacer, ¿sí? Y usted lo va a hacer por mí y yo voy a supervisarlo hasta que usted me entregue lo que yo necesito. ¿Para qué? Para que esta relación, ¿sí? De los ciudadanos con el Estado, ¿sí? Funcione. Entonces yo les digo a la ciudadanía, he mandado a construir, ¿verdad? Eh, este, he mandado a realizar una carretera, ¿verdad? Porque resulta ser que en este espacio, o en esta parroquia, o en este cantón, ¿sí? Si ven, manejo el tema estructural, ¿no? Me toca, digamos, adecuar una carretera para que el sector productivo pues pueda sacar sus productos, los hijos que viven ahí pues vayan a las escuelas y así, ¿verdad? Digamos, todos los objetivos que esos proyectos van a tener que cumplir. Entonces, esa es la relación, digamos, que se tiene entre el Estado y los privados y obviamente también vamos a verlo desde el punto de vista de nuestra contratación pública como una relación, pues, eh, de actividades o negocios que el Estado necesita implementar para poder hacer cumplir estos derechos de los ciudadanos. Entonces, el Estado, dice, se sitúa en una posición de prevalencia justificada por la vocación servicial y del interés público. Es decir, que tiene una vocación de servicio, ¿verdad? Ese Estado es lo que justifica, digamos, el que tenga una condición en particular. Yo les había explicado que en el momento en el que nosotros fuimos a un referéndum en donde aprobamos la Constitución del año 2008, y bueno, y todas las constituciones, ¿verdad? En ese momento en el que hacemos el ejercicio de nuestra votación en el poder, justamente en el poder, se me perdió el, en el poder electoral, ¿ves? Ya regresó. En el poder electoral, entonces, el pueblo hace una renuncia a favor de la administración estatal, ¿sí? Y entonces arma este sistema en donde permite que los grupos políticos lleguen a estos espacios y que frente a una ideología y a una metodología de trabajo, ¿verdad? Que un plan de trabajo, sí, van a ir mejorando las condiciones de los ciudadanos, porque han sido las mejores propuestas. Entonces, siempre velando este concepto de interés público. El interés público es el fin que tiene el Estado y no podemos despegar nuestros ojos de esto. Si algo no cumple el interés público, pues entonces está mal hecho. Si algo solo beneficia a una parte y perjudica al Estado sobre todo, pues entonces estamos empleando mal el término de interés público. Bien, las ventajas están, dicen, los llamados poderes exorbitantes. Ya habíamos visto un poco los poderes exorbitantes dentro de la contratación pública. Ya habíamos dicho que eh, en el contrato tenemos la aplicación de la multa, es parte de este poder exorbitante que tiene el Estado. ¿Sí? Es decir, ese poder de cuidado y de sancionar directamente a el contratista en el momento en el que no cumple las obligaciones. Y sus efectos son un resarcimiento de justamente los daños y perjuicios que puedan haber ocasionado por el retraso en esas cláusulas, ¿no? En las obligaciones que
que no se han cumplido. Y entonces también es parte del poder exorbitante la terminación unilateral, es decir, no en cualquier relación privado a privado o ciudadano con ciudadano, no existe realmente esta terminación unilateral. Cualquier resolución de un contrato, pues tendrá que invocarse una cláusula de resolución de contrato o determinación de contrato, ¿verdad? Bajo otro tipo de reglas. Inclusive eh, es, un, es un documento que pasará por la vía judicial. En cambio, en el tema de la administración pública tenemos la vía administrativa, es decir, lo podemos resolver precisamente basado en este poder exorbitante que la Constitución y las leyes le permite a la administración pública. ¿Sí? El ciudadano privado debe soportar, dice, el ejercicio de sus potestades, aunque sean impugnables las decisiones de la administración. Y fíjense ustedes que aquí ya vamos adentrándonos en el tema que es justamente el tema de resoluciones o los temas de, digamos, diferencias que puedan existir entre el Estado y el ciudadano, en donde pues me dice, bueno, todo puede ser impugnado a través de la vía administrativa, luego veremos que también hay una vía judicial, hay la vía también, en el caso de los contratos, pues la cláusula de resolución de conflictos, ¿sí? En donde estará pues lo que son la figura de la mediación y el arbitraje, si es que procede el arbitraje, que también lo vamos a revisar un poco cómo está estructurado en la norma y cómo se aplica. Sí, entonces hacia allá vamos en este ejercicio de las potestades que obviamente el ciudadano tiene que soportar porque, como repito, ya le dimos el ok y la autorización de que que la administración pública, Estado, va a través de sus distintas entidades, va a ser quien administra nuestros derechos y por lo tanto, si me pone reglas, las tengo que cumplir como están. El ciudadano debe acatar el principio de sus intervenciones, como la expropiación, las sanciones, las inspectorías, ¿sí? Y las limitaciones que puedan hacerse. Eso es un poco más el ejemplo, ¿no? Tenemos eh, este, situaciones en las que la ley le permite al Estado intervenir, ¿sí? En el caso, por ejemplo, si hablamos de contratación pública, hay bienes en los cuales fijan precios el Estado, ¿no? Eh, entonces, eh, todo lo que tenga que ver con esos bienes que el Estado, por ejemplo, en medicinas, ¿no? Hay medicinas que ponen, el Estado regula ese mercado. Y entonces me toca, como el Estado es el que tiene que intervenir, pues entonces me toca aceptar lo que el Estado establezca. ¿Sí? La expropiación también es otra forma, ¿sí? Porque, digamos, afecta el derecho de propiedad privada y entonces dice, ¿sabe qué? En virtud del interés general, en virtud de personas que necesitan tener este tipo de servicios que debe de proveerle para el ejercicio de sus derechos, nosotros le vamos a afectar, eso no significa que no vaya a pagarse un justo precio, como dice la ley, hay todo un procedimiento. Entonces, tenemos el procedimiento para hacerlo y hay que hacerlo bajo los principios del debido proceso, como ya lo vimos anteriormente dentro de los principios técnicos de la administración. El régimen sancionatorio, que también es un mecanismo que la ley le permite o está dentro de los poderes exorbitantes que tiene el Estado, ¿sí? El de poder sancionar. Lo hemos visto a través de la cláusula de multas, a través de, de la vía contractual, ¿sí? En donde también podemos ver que se pueden aplicar sanciones y que obviamente esas sanciones también pueden tener un procedimiento especial, ¿sí? O irse al procedimiento sancionatorio de marco general en el COA, hoy en el aprobado COA, Código Orgánico Administrativo, para que se proceda pues en virtud de esto. Inspectorías, como ya sabemos, pues hay también instituciones que realizan pues estas eh,
inspecciones, sí, que puedan, pues, digamos, ser parte de este principio de intervención o de limitaciones que puede cumplir la administración pública en esa relación con, los ciudadanos, ¿no? Ahí está. Muy bien. Nosotros debemos diferenciar en este marco del derecho administrativo, qué es el derecho público, qué es el derecho privado y qué es el derecho administrativo. Sí, entonces el derecho público dice regula las actuaciones del Estado y sus funcionarios y a sus funcionarios. Ese es un marco bastante amplio general. El derecho privado, pues obviamente regulará todas las relaciones que tengan pues las personas en relación a los derechos que de estos puedan gozar, ¿verdad? Ya lo habíamos visto un poco en cuanto revisamos la capacidad, ¿no? Por regla general todos nacemos con todas las capacidades y simple y llanamente por excepción, pues aquellos que puedan estar inmersos en las causales de incapacidad que la ley establece, ¿no? Entonces, pero por regla general es así. Bien, y entonces este derecho administrativo, sí, va a circunscribirse en normas de derecho público, fíjense ustedes, interno, que regula la administración pública, ¿no? Prestación de servicios públicos, las relaciones de la administración pública con los administrados, si ven, algunos componentes, ¿sí? Regulación interna, prestación de servicios, relación con la administración y la interacción con los ciudadanos. Sí, las relaciones con otros organismos, la coordinación, el principio de coordinación, cuando es entidades públicas y bueno, cuando es con entidades privadas, pues obviamente también hay otro tipo de relaciones que puedan darse, ¿no? Con distintos organismos. Pueden ser con los organismos de control, por ejemplo. Sí, sí, ahí dice entre sí o dice todo este componente, ¿sí? de normas, de condiciones de la prestación de los servicios, las relaciones con los ciudadanos y demás, ¿verdad? Buscan lograr este interés público. El derecho administrativo dice, a diferencia del derecho privado, sea civil, mercantil, laboral, etcétera, es derecho sustantivo y público, ¿sí? Regula las relaciones entre el Estado y los particulares y el derecho garantizador, ¿sí? Incluye normas destinadas al Estado para garantizar el cumplimiento del derecho administrativo, es decir, en base a las potestades que puedan tener. Entonces, ese es el camino, ¿no? Fíjense ustedes, me dice, bueno, esta administración o este derecho administrativo estará fundamentado, pues, en normativa, ¿sí? En la normativa y bueno, ya hemos visto pues que el Estado tiene varias potestades en donde una de ellas pues será justamente la facultad reglamentaria, ¿verdad? Y que también la tienen las administraciones, ¿sí? De los distintos niveles. Hay quienes tienen la facultad reglamentaria, otras se reducen, bueno, principalmente es el presidente de la República quien tiene, digamos, la potestad, sí, la potestad reglamentaria, sí, en principio en relación a las leyes, ¿no? Por eso es que nosotros siempre vemos que una determinada ley dice, hay que esperar a que salga el reglamento, es decir, que el presidente de la República establezca, digamos, ese reglamento que necesita para poder funcionar. Y de ellas también puede derivarse o puede, digamos, facultar, digamos, a las otras entidades del Estado, ¿no? Y entonces, por ejemplo, si la ley orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública, hablamos del organismo CERCOP, ¿verdad? Al CERCOP se le dio una potestad para que pueda emitir normativa, ¿sí? En donde regule, pues, o complemente cómo se va a hacer realidad, digamos,
los preceptos que están en estas normativas, llámese ley o reglamento general. Habíamos dicho que el Estado sí debía cumplir un fin, ¿no? Y que era velar, pues, obviamente, los intereses de los ciudadanos, porque administra sus derechos, ¿sí? A través de estos, de la naturaleza, que sea la entidad, lo que va a hacer o va a permitir es que la administración de esos derechos sea de manera ordenada. Eh, eh, la ley imparte orden, ¿sí? Y obviamente las normas que nos permite también ver con requisitos específicos, ¿no? Y identificar paso a paso, ¿sí? Apaguemos los micrófonos, por favor. Nos permite identificar paso a paso qué necesitamos para que el ejercicio de mis derechos sea claro, transparente, y yo me sienta feliz como ciudadana porque el Estado responde a todas las necesidades que ha dicho en la declaratoria de la Constitución, ¿verdad? Que me va a cumplir, ¿sí? Que me va a cumplir. Entonces, eso es lo que, digamos, tenemos que ver. Entonces, estos fines del Estado, pues, como bien dice aquí, el Estado dice persigue la realización de un fin, el bien común, ¿sí? El tan llamado bien común, la justicia social, ¿sí? La libertad de empresa, entre otros componentes que también pueden estar inmersos dentro de ese interés público o bien común que también tenemos, ¿no? La interrogante es, ¿para qué? ¿Sí? El Estado, ¿para qué realiza, verdad, este bien común, esta justicia social, esta libertad de empresa? ¿Para qué? El Estado pues tiene una función, ¿sí? Y es decir, serán los medios, ¿verdad? Para realizar los fines del Estado, el poder estatal, eh, se, aquí me he comido el tema, pero bueno, dice bien, el poder estatal, si bien es uno, ¿sí? Se estructura con órganos, ¿verdad? El legislativo, el ejecutivo, el judicial, ¿sí? Y la interrogante es cómo lo vamos a hacer. Entonces, claro, para eso sirve la estructura del Estado, ¿verdad? Eh, ¿Cuál es el medio que voy a usar para que este bien común, para qué tengo que, digamos, perseguir un fin, ¿verdad? Tengo que saber cómo lo voy a hacer. Entonces lo hago a través de las instituciones, les repito, a través de la determinación de las competencias y funciones que se le otorgan a este. ¿Qué atribuciones entonces tendré que darlos? ¿Qué vamos a hacer? Sí, bueno, pues tareas que el Estado se reserva para la realización de sus fines, como preservar el ambiente, tutelar derechos, prevenir la delincuencia, regular la economía, ¿sí? O sea, esas son las atribuciones que tienen este cómo, es decir, esas estructuras, ¿sí? Que hemos, digamos, diseñado dentro de lo que es nuestro Estado, que viene, obviamente, el modelo de Estado eh, está claramente establecido o delineado a través de la Constitución, ¿no? Ahí es donde da todos los parámetros. Bien, en el marco de las competencias, ¿sí? Pues la posibilidad jurídica dice de efectuar un acto válido, a qué ente le corresponde atender determinados asuntos, y la interrogante es, bueno, ¿quién va a manejar esa competencia? Sí, ¿qué organismo, qué estructura es la que va a tener esa competencia a fin de que puedan, digamos, tener esos actos toda la validez. Fíjense ustedes que yo siempre les hice mención en el primer módulo y les dije, yo tengo que saber quién soy y qué competencias tengo. Y les explicaba y les decía, usted no va a ir a comprar, ¿verdad? Si usted es un municipio, no va a comprar una ambulancia porque ese no es, digamos, la competencia que tiene usted, ¿sí?
tendrá que comprarlo cualquier otro tipo de institución que estará, digamos, dentro de lo que es el sistema de atención hospitalaria, etcétera, etcétera, ¿sí? Entonces, lo podemos hacer, ¿no? Y finalmente, las facultades, ¿sí? Que también nos puede, digamos, llevar al cumplimiento de los fines del Estado, sí, que es la aptitud que se concede a una persona física para actuar según la competencia de un órgano, y la interrogante es a quién o a qué persona física se lo vamos a dar. Y bueno, y aquí viene un poco la discusión, ¿no? En donde nosotros decimos, digamos, los gerentes, los presidentes de directorios o aquellos que tienen, digamos, el manejo directivo, ¿no? Que después dicen, no fui yo, fue mi mano, como dijo el chavo. No es así. Sí, tenemos que considerar personas que son conocedoras, personas que, como estamos viendo ahora, no es que es cuota política de fulano de tal o lo que sea, no, tenemos que poner personas idóneas, tenemos que otorgarle esa facultad, ¿sí? No solamente a esa institucionalidad, ¿sí? Las instituciones quedan, todas las personas van y están de paso, ¿sí? Eso es lo que nosotros debemos de concebir. Nosotros cuando trabajamos por la institucionalidad. En el tema de la persona, se supone y presumimos que esa persona tiene todas las capacidades para poder dirigir una institución bajo las competencias, funciones, atribuciones y facultades que le otorga pues la normativa o quienes administran las entidades de la administración pública. Es decir, presidente de la República, si es el que lo designa, o inclusive eh, los de elección popular, ¿no? Entonces, por ejemplo, ustedes pueden ver en las críticas actuales, ¿no? De los problemas que han pasado, en donde cuestionamos, ¿no? Son personas, escogemos personas que vienen de la televisión, que vienen de actividades que son muy ajenas, ¿sí? Y que no conocen ni han, digamos, estado cerca de conocer quizás la realidad nacional, de estar o de estudiar, digamos, los factores socioeconómicos que el país sufre, porque son temas muy técnicos, ¿no? Todo lo que tenga que ver con aspectos económicos, jurídicos, ¿sí? Son aspectos muy técnicos, sin menospreciar que cualquier ciudadano pueda hacer el bien, ¿sí? Que eso también es importante, ¿sí? Es un elemento importante. Pero quizás no sea el idóneo para tomar precisamente las decisiones que se deban tomar, porque quizás le falte, digamos, el conocimiento propio que le permita, digamos, pensar o desarrollar si esta acción es correcta o incorrecta. Sí, pero todos sabemos, como les repito y como lo vimos ya anteriormente, el tema de valores es un tema que todos sabemos en algún momento de nuestra vida, en cualquier profesión o no profesión, tenemos que conocer la diferencia entre lo bueno y lo malo, ¿sí? Entre actuar bien y actuar mal. Eso es algo que el ser humano está entrenado a identificarlo eh, de alguna manera, ¿sí? Bajo cualquier tipo de procedimiento que sea razonado, va a poder llegar a la conclusión. Así sea la persona más ignorante de este mundo, ¿sí? Sabe hacerlo el bien o el mal. Y bueno, eso solo se limita ¿cómo se llama? A decir, bueno, yo creo que esto no estará bien, ¿no? O quizás lo digo, o lo pregunto, o lo presumo, ¿verdad? De alguna manera, y lo expongo de esa manera, pues entonces habrá personas alrededor que puedan decirle esto es bueno, esto es malo, ¿sí? Si es que realmente no está en su alcance. Pero en todo caso, estas son las formas, digamos, en donde nosotros podemos evidenciar, ¿sí? Para qué el Estado, digamos,
realiza los fines que debe de cumplir, ¿verdad? Es decir, la satisfacción que debe de darle a esos ciudadanos que están a su cargo de que sus derechos se hagan realidad. ¿Sí? ¿Cómo funciona? O sea, ¿qué organismo? ¿Cuál es el organismo que va a estar a cargo de que esto funcione, de que esto se lidere desde ahí? ¿Sí? Luego las atribuciones y las competencias, ¿verdad? En donde decimos, bueno, ¿qué es lo que tenemos que hacer? ¿Qué vamos a buscar? ¿Qué queremos hacer? Y fíjense ustedes que hoy justamente en este tema del qué va a cambiar muchísimo, ¿no? Y vamos a necesitar otro tipo de reglas por el tema COVID, ¿no? Este, hoy en día quizás hemos visto los cambios de la naturaleza, ¿no? De temas ambientales, ¿no? Entonces decimos, bueno, necesitamos ser más ambientalistas. ¿Cómo evolucionamos como ciudad? ¿Cómo migramos de ser tan depredadores de la naturaleza para poder llegar a ser lo más cercano a una economía ambiental que sea sostenible y sustentable, ¿verdad? Para el país, ¿sí? Y que ya en otros países pues se ha venido, digamos, trabajando. Hoy en día está muy de moda el tema de la economía ambiental circular, ¿sí? En donde pues obviamente cumplen ciclos de reutilización de materiales y demás, y que no manden al fondo del mar el plástico, y etcétera, y etcétera. Y hay estudios nuevos que inclusive establecen pues que ni siquiera el plástico es el que daña a la ecología, a todo lo que tiene que ver con el ecosistema, ¿sí? Sino que son otras los componentes que realmente dañan eh, todo lo que tenga que ver con la naturaleza, y que obviamente nos afecta porque precisamente estas bacterias y todo este sistema, digamos, que ataca a nuestro sistema inmunológico, está relacionado obviamente por todas las comodidades y toda esta tecnología. Fíjense ustedes que ahorita hay una campaña, digamos, en contra de la implementación de la tecnología 5G, en la que dice que obviamente afecta al ser humano, ¿no? Va a tener muchas afectaciones, es más, hay quienes lo relacionan con el tema del COVID, ¿sí? No sé qué tan cierto será, no me he puesto a profundizar mayormente, pero fíjense ustedes que todas estas cosas son precisamente las que nosotros debemos conocer, porque es la única manera de entender por qué si dejamos de hacer lo que pensamos que es normal, es común, sí, es como que el día de mañana, sí, fíjense ustedes, nosotros antes teníamos la construcción de unos edificios, sí, y nunca nadie pensó en que esos edificios, pues algún momento podían llegar a tener el componente de un ascensor, sí, eh, y sin embargo el ascensor llegó. O que, digamos, como por ejemplo el edificio de las cámaras, que no tenía puertas de emergencia y escaleras de salida de emergencia, ¿no? Entonces uno se pone a pensar, o sea, ¿en qué cabeza cabe que tenían que omitir esta norma que era muy común y era práctica, era una práctica normativa técnica del ejercicio de construcciones, digamos, técnico, ¿no? Y entonces lo mismo pasa aquí, el Estado hacia dónde nos quiere llevar. Entonces hoy en día hablamos de un Estado electrónico, hablamos de la justicia electrónica, hablamos de la administración pública, en donde hablamos cero papeles, firmas electrónicas, uso de videoconferencias, ¿sí? Y entonces todo este mundo nos comienza a cambiar estas atribuciones, ¿sí? Esas atribuciones en el que, ¿qué es lo que vamos a hacer? ¿Sí? Con esto, ¿qué es lo que tenemos que buscar para que realmente esto funcione? ¿Sí? Entonces, por eso tenemos, por ejemplo, el otro día escuché una charla muy interesante, claro, a nivel europeo, ¿no? Y en Europa ya se está pensando en la energía solar, ¿sí? Es decir, eh, cambiar, ¿sí? Y dejar a un lado todas estas infraestructuras, por ejemplo, una hidroeléctrica es una monstruosidad, ¿sí? De proyecto. Y quizás no tengo que hacer un espejo de agua, hacer la casa de máquinas, hacer este,
monitorear el caudal del río, ¿sí? Y entonces uno dice, wow, solo tengo que poner un panel que es un espejo, ¿sí? De hecho, por ejemplo, en la sierra usan los calefones o calefactores que les llamamos, ¿verdad? Que calientan el agua, digamos, ya son solares, ¿sí? Y yo decía, no puede ser, porque el frío, o sea, allá todo es frío, ¿ves? Tú sacas la sopa del microondas y la llevas a la mesa y si das 3 pasos ya está fría. ¿Sí? Entonces yo decía, eso es imposible. Sin embargo, funciona, ¿sí? Llega a funcionar inclusive en el frío. Y entonces, claro, porque está más cerca del sol, está más alto y todo lo demás. Entonces son factores, ¿sí? Que ya comienzan a manejarse de otra manera. Y entonces dice, esto ayudar al ambiente. Entonces fíjense ustedes cómo es la administración pública y por qué muchas veces en sus entidades, y de hecho las críticas también, que ustedes las pueden ver en los periódicos, dice, pero ¿a quién se le ocurrió venir a cambiar la tecnología y todos los procesos y bla, 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 ¿verdad? Y entonces, eso es lo que nos lleva a razonar todos estos conceptos que estamos viendo sobre lo que es la administración pública, sobre lo que tiene que trabajar la administración pública y que obviamente influye en todo lo que es la planificación, influye en las contrataciones públicas, influye en todo lo que debe de saber un servidor público y obviamente un directivo de la administración pública. Sí, entonces todos estos conceptos para que luego no digan, ¿y quién, por qué yo tengo que hacerlo? ¿Por qué es mi responsabilidad? ¿Por qué yo soy el único que tiene que hacer este tipo de cosas? O sea, porque esas cosas pasan, ¿no? Pasan. Hay quienes dicen, no, yo no voy a ser el único tonto que firme estos contratos o que haga este cambio cuando no está seguro. No es que no esté seguro, o sea, son temas que, como les digo, o sea, ya se hablan en otras partes del mundo y que obviamente, ¿por qué Ecuador tendría que quedarse atrás? ¿Por qué Ecuador debe de ser un país que no progrese? ¿Sí? Cuando, digamos, ya hay inclusive proyectos probados y demás, ¿no? Entonces, así como hay cosas que no es para todos, también hay cosas que podemos realmente no copiar, sino más bien es introducir el mundo entero, como Pinky Cerebro, ¿ven? Que quiere conquistar el mundo, ¿sí? Porque Ecuador no podría también conquistar muchos avances, ¿no? Que se puedan hacer a través de estas actuaciones que es, digamos, la vía o la forma en la que la administración pública debe de manejarse correctamente. Entonces, siempre tomar en cuenta, por favor, cuál es el fin que vamos a tener, para qué queremos hacer esto, cómo lo vamos a hacer, ¿sí? Basado en qué atribuciones tenemos, ¿sí? Buscar quién es el que tiene la competencia, tengo yo la competencia y finalmente, bueno, soy yo la persona facultada a hacerlo, ¿sí? Esas preguntas son las que debemos hacernos al momento en que tenemos que desarrollar nuestros proyectos a través de la contratación pública. Muy bien, vamos a ver un poquito sobre el tema de los actos, de las actuaciones de la administración pública. Y bueno, conceptualmente, pues, todas estas facultades, competencias que ya las identifiqué, el fin que debe cumplir, ¿verdad? ¿A quién voy a beneficiar? ¿Cómo va a pasar? Todo esto ya me lo he preguntado, ya digamos, analizado completamente. Bueno, ¿cuáles son las actuaciones en las que yo debo, digamos, incurrir y qué me pide la normativa para poder hacerlas, ¿verdad? Conforme a la ley. Entonces, tenemos que diferenciar algunos tipos de actuaciones que, digamos, la administración pública se manifiesta, ¿no? Y que obviamente eso nos permitirá saber si son impugnables o no son impugnables, ¿sí? Es decir, ¿puede el ciudadano cuestionarlos
puede el ciudadano decirle no a administración pública. Así no se maneja este derecho. No administración pública, usted tiene el concepto equivocado. No administración pública, usted no se dio cuenta de que en los fines del Estado no está perjudicar a B, C o D componente. Entonces todas esas cosas nosotros debemos de saberlas. ¿Cómo lo vamos a saber? A través de poder identificar, ¿sí? Quienes, quienes pertenecen a lo que es la administración pública y sus actuaciones. Muy bien. Entonces, vamos a hablar, en primer lugar, el acto, digamos, principal y que es impugnable indudablemente, es el acto administrativo, ¿verdad? Esa es la primera actuación, digamos que, por la cual se va a manifestar nuestras instituciones, ¿sí? Esta estructura del Estado, por lo general, se manifiestan a través de lo que es el acto administrativo. Entonces, ¿qué es el acto administrativo? Es un acto jurídico de derecho público que lo emite la administración pública y persigue el interés público. Entonces, fíjense ustedes que ahí me pone la responsabilidad, ¿sí?, de yo poder identificar cuál es el interés público dentro de ese acto administrativo. ¿Sí? Eso debe estar manifestado, tiene que estar reflejado en ese acto. ¿Sí? Luego me va a decir o me va a diferenciar los actos de gobierno o políticos, ¿verdad? Que para la doctrina pues es la manifestación política que realiza la administración pública y la cual no puede ser atacada por la vía jurisdiccional. Es decir, los actos de gobierno no van a ser, digamos, impugnables frente a la jurisdicción, ¿no?, a la vía judicial, ¿ya? Jurisdiccional, perdón. Entonces, separamos estos actos de gobierno, ¿sí? Luego tenemos también que el acto de gobierno dice acto político que emite el Poder Ejecutivo con el propósito de conducir sus relaciones con los otros poderes del Estado, ¿sí?, como son el legislativo y el judicial, ¿sí? Y es una modalidad, dice, del acto administrativo y que va a perseguir, obtener, ejercer o conservar el poder de los servicios públicos o de la seguridad del Estado. Entonces, en este tema de los actos de gobierno, pues los diferencia la doctrina, ¿no?, en relación a lo que es pues nuestro acto administrativo. Pese a que aquí, como dice, es una modalidad del acto administrativo, ¿sí? Porque como yo les decía, lo tenemos que separar y no lo tenemos que separar. Sí, definitivamente quien está dentro del gobierno maneja una línea, un plan, sí, que eso ya lo habíamos hablado, ¿verdad? Que es el plan nacional, sí, en donde debe de cumplirse objetivos trazados y que obviamente están alineados a la ideología política versus todo lo que tenga que ver o relacionarse con las necesidades de los ciudadanos y finalmente poderlos hacer realidad dentro de la administración pública con los organismos que tienen las competencias, las facultades o digamos todo el componente de administración que ya lo vimos anteriormente. Asimismo, también la administración puede tener actuaciones unilaterales, los expliqué por los poderes exorbitantes que precisamente se le otorgan, ¿no? Y bueno, también frente a estas manifestaciones unilaterales, también vamos a ver más adelante, también lo vamos a relacionar con lo que son las delegaciones, y también ya hablamos sobre las delegaciones y también hablamos de las delegaciones en materia de contratación pública. Entonces,
estas actuaciones unilaterales, que son una manifestación de voluntad producido por una persona, ¿sí? Y que tiene consecuencias de derecho, como por ejemplo el testamento, las bilaterales, dos o más voluntades, ¿verdad? Las compraventas, etcétera. Entonces, en estas, en estas actuaciones unilaterales, por ejemplo, en el caso de las terminaciones unilaterales que pueden, digamos, realizarse a través de nuestra ley de contratación pública, ¿no? Y el acto jurídico, sí, que es una manifestación de la voluntad que produce, pues, consecuencias de derecho, que crea, modifica, transmite o extingue derechos, ¿sí? Los actos jurídicos que, digamos, se puedan emitir. Ya vamos a ver qué formas de actuaciones jurídicas puede hacer la administración pública, porque no solamente hablamos del acto administrativo como tal, también tenemos otro tipo de actuaciones que se las va, digamos, clasificando en la materia administrativa a fin de que produzcan pues la modificación de derechos, la creación de derechos, la transmisión de derechos o la extinción de estos derechos. Bien, ay, no sé por qué esto de aquí se ha quedado. Después, bien. Eh, bien, entonces vamos a revisar también un poquito lo que era, lo que acabo de explicar, ¿verdad? Acto jurídico, manifestación de voluntad que produce consecuencias de derecho, que crea, modifica, transmite o extingue derechos. Las unilaterales, manifestaciones de voluntad producido por una persona y que tiene pues consecuencias también en derecho, como el testamento, los temas bilaterales, ¿sí? De dos o más voluntades que puedan concurrir, como son, por ejemplo, la compra-venta, ¿no? Una de las partes puede desistir de la compra-venta y entonces, digamos, ahí se deshace el negocio eh, jurídico, ¿no? Que pueda darse. El acto administrativo dice que es un acto jurídico de derecho público que lo emite la administración pública y que persigue pues, el interés. Y como habíamos dicho, el acto de gobierno político, ¿sí? Que es la manifestación política que realiza la administración pública, la cual no puede ser atacada por la vía jurisdiccional. Y el acto de gobierno que es emitido por el Poder Ejecutivo con el propósito de conducir sus relaciones con otros poderes del Estado, como habíamos dicho, lo que es el legislativo y el judicial, y que es una modalidad de acto administrativo y que persigue pues obtener, ejercer o conservar el poder sea pues de los servicios públicos, de la seguridad del Estado en la que puedan manifestarse. Muy bien, entonces, ¿cuál será, digamos, las características que de este acto administrativo, verdad, nosotros debemos de conocer? En primer lugar, que es un acto jurídico que va a producir efectos jurídicos. Esa es la finalidad del acto jurídico, es decir, se va a disponer algo que va a producir efectos en relación a el derecho que, digamos, esté enfrente de esta actuación de la administración, ¿no? Luego tenemos que pertenece a lo que es el derecho público, que ya vimos el concepto de derecho público, va a ser impugnable, ¿sí? Es decir, puedo yo cuestionarlo, puedo yo objetarlo, puedo yo decir no estoy de acuerdo y hacia allá va esa impugnación y decirle, ¿sabe qué? Este acto jurídico no ha cumplido con la normativa, no cumple con el interés general, me causa un perjuicio, me lesiona mis derechos o usted no ha tomado en cuenta A, B, C derechos que están, digamos, inmersos y que se han excluido dentro del acto que no han sido tomados en consideración. Bueno, la impugnación ya lo veremos cómo procede, ¿no? Y finalmente, pues, lo que decía, este componente de tener el interés público siempre como parte de nuestra motivación al momento de realizar esta actuación. ¿Qué elementos entonces debe de concurrir para la configuración de estas actuaciones del acto administrativo?
Y esto es importante, que lo veamos y que podamos ser capaces de identificarlo dentro de los actos administrativos que las entidades realizan, ¿sí? Porque muchas veces no están todos ahí, digamos, de manifiesto, ¿no? Entonces son elementos que están extraídos de la ley, del Código Orgánico Administrativo. No es algo que se ha inventado ni la doctrina ni la abogada Vela. Sí, es algo que realmente la doctrina lo destaca, sí, pero que también la normativa los menciona. Entonces es importante, sobre todo para esos actos de resoluciones, ¿no? Los actos resolutivos, sí, que pertenecen a una forma de actos administrativos, ¿verdad? Las resoluciones de adjudicación, las resoluciones de cancelación, las resoluciones de emergencia, ¿sí? Y todo este tipo de, las resoluciones de inicio de proceso, etcétera, etcétera, ¿verdad? Que nos permita identificar estos elementos, inclusive los que son los actos normativos también deben de cumplir, digamos, estos requisitos al menos. En primer lugar, hablamos de sujetos, ¿sí? Un sujeto activo que será, pues siempre estará relacionado con la administración pública. Por eso es que cuando nosotros vemos en los instrumentos, ¿no? Decimos, yo que soy fulana de tal, es decir, yo soy Ministerio de Obras Públicas, sí, yo soy ¿cómo se llama? Soy Ministerio de Obras Públicas, soy eh, la Secretaría del Agua, soy el Ministerio del Ambiente, soy el municipio de Guayaquil, soy el Consejo Provincial del Guayas, etc. Y así, entonces se identifica quién es, cómo estaba constituido, dónde está realmente sus competencias, cómo se crea y por qué, obviamente, pues está a su cargo determinadas competencias, ¿no? O atribuciones o lo que sea que se debe de decir. Entonces, eso como primer elemento. Luego tengo pues el sujeto pasivo, o sea, bueno, ¿quiénes son a los que va a afectar, no? ¿Quién es el destinatario de ese acto administrativo, ¿no? Entonces, ese acto administrativo, pues, como aquí dice el ejemplo, ¿no? Bueno, puede estar dirigida, ejemplo, en el caso de nuestras contrataciones, ¿sí? Muy probablicamente ese sujeto pasivo serán los oferentes, ¿no? Bueno, una licitación a, a todos aquellos oferentes que estén en el banco de proveedores del RUP, ¿sí? Categorizados, ¿verdad? Y entonces los invito a nacionales, extranjeros, ¿no? O sea, está dirigido a un sujeto pasivo, ¿sí? A alguien que está destinado. Entonces, también lo podemos ver en otro tipo de actuaciones que son, por ejemplo, el otorgar licencias ambientales, por ejemplo, en otorgar autorizaciones, por ejemplo, el salvoconducto ahora, ¿no? Es una autorización de movilidad. Y entonces, está, digamos, por ejemplo, ahí hay un destinatario y un solicitante, ¿no? Y obviamente se le emite pues esta actuación. Entonces, el elemento de los sujetos es importante tenerlo presente dentro del acto administrativo. Una manifestación externa de la voluntad, ¿sí? Dice, es la exteriorización del acto administrativo, esto es, la realización de lo requerido o lo que se busca es una presión de una decisión del órgano, ¿verdad?, administrativo pronunciada en cualquier sentido que provoca consecuencias de derechos subjetivos. Sí, es decir, de los derechos que le pertenecen a los ciudadanos, un derecho subjetivo. Entonces tiene que, digamos, manifestarse esa voluntad, ¿sí? ¿Qué es lo que se quiere resolver? ¿Qué es lo que me han solicitado? Entonces, puede ser que yo haya hecho una petición basada en el derecho de petición,
¿verdad? Y entonces yo le digo, ¿sabe qué? Resuélvame por ejemplo, el salvoconducto, ¿no? ¿Sabe que yo soy una comerciante que necesito vender de tal hora a tal hora y necesito hacerlo todos los días, no puedo respetar el semáforo de salir en determinado tiempo y necesito tal cosa? Bien. Y entonces, bueno, si estoy dentro de la categorización que establece, digamos, el Estado, de las reglas que establece el Estado, me va a decir, bueno, usted como comerciante sí puede salir este, en esta categoría del semáforo, bueno, y lo expresa, ¿no? Tiene que expresarlo, tiene que motivarse, tiene que exteriorizarse esa voluntad. Sí, sea en positivo o en negativo. Ya vamos a ver los efectos que produce justamente los actos administrativos que no siempre nos dan la razón, ¿verdad? A lo mejor, si yo, que soy comerciante, pertenezco a la tercera edad y la regla por ejemplo, ahora del COVID, ¿verdad? Que dice, usted es de la tercera edad y los de la tercera edad deben y tienen que estar dentro de casa, pues entonces a usted no le van a dar ningún salvoconducto, ¿verdad? Porque van a tener que manifestarlo de esa manera y decirle, no lo puede hacer porque usted pertenece a un grupo vulnerable, ¿sí? Y entonces no le vamos a dar este, esta, este permiso. Un objeto, ¿sí? Que es el contenido de esa declaración de voluntad para satisfacer pues, el interés de la colectividad que se esté reclamando. Por favor, apaguen los micrófonos. La forma, es decir, qué manera de cómo se va a expresar, ¿verdad?, la voluntad del órgano administrativo. Entonces puede ser que tal vez estemos hablando de las potestades que tiene, eh, por ejemplo, el presidente de la República y obviamente el acto administrativo con el que él se puede manifestar o el documento o la forma que lo debe hacer es a través de decreto ejecutivo. O, por ejemplo, puede ser un acto reglado, puede ser un acto, este, puede ser un oficio, puede ser un memorando, puede ser un informe, ¿sí? Hay diversos tipos, ¿no? Que podemos, digamos, identificar como forma o manera de expresar esa voluntad del órgano administrativo. Dependerá de lo que diga la ley, cómo tiene que manifestarse. La motivación, que sabemos perfectamente que si no tenemos la motivación bien establecida, pues entonces podemos llevar a que la administración tenga una actuación con consecuencias de nulidad, ¿verdad? Porque definitivamente sin poder decir o justificar cuál es la razón de negar o admitir un derecho que pueda, porque admitir un derecho también puede lesionar a otras personas, ¿no? Los actos también tienen efectos directos o indirectos, ¿no? Entonces, pueden existir que se reconozca un derecho en donde vaya a afectar, pues, a otras personas u otros derechos que le pertenezcan a otras personas, ¿no? Bien, y finalmente una finalidad, ¿sí? Debe de cumplir una finalidad, eso ya lo vimos ahora pasado, ¿no? Las diapositivas, vimos que debíamos cumplir un fin, ¿sí? Entonces, ¿qué será? Pues satisfacer las necesidades de interés social o colectivo, ¿sí? Y la falta de finalidad, pues es el desvío del poder, ¿sí? Fíjense ustedes que la normativa dice es el desvío del poder, o sea, es decir, si no hay una finalidad claramente establecida en el acto administrativo, pues entonces estamos hablando de cualquier cosa, es decir, usted no ha aplicado los poderes o el poder que tiene como administración para el cumplimiento real de los derechos que está, digamos, usted administrando. Entonces, se lo va a tomar como un desvío de ese poder. Entonces, estos son los 6 elementos que deben de participar o concurrir
a la configuración o la estructuración de nuestro acto administrativo. Ahí está. Asimismo, tenemos requisitos, ya vimos los elementos. Ahora vamos a ver qué requisitos debe de concurrir para que se produzca el acto administrativo. La competencia, ya hablamos de la competencia. ¿Soy yo el competente? ¿Dónde está mi competencia? ¿Sí? ¿Cuál es el instrumento legal que me permite realmente determinar que soy yo quien debe de emitir ese acto administrativo? ¿Sí? Porque si no, se vuelve un acto arbitrario. ¿Sí? Que debe de ser de forma escrita, ya lo vimos también como parte de los elementos, y obviamente le daré la forma que la ley me diga que deba de tomar ese tipo de actuación de la administración. La motivación, que como les decía, la motivación siempre debe estar muy bien fundamentada. No es que porque la ley dice, ¿sí? O porque lo dice el artículo fulano de tal. Invocar una norma no es la motivación, claramente lo establece la Constitución. ¿Sí? No es que yo tengo que poner únicamente que la ley lo dice o que la ley lo manifiesta. Tengo que decir cómo se construye, ¿verdad? Toda esa razonabilidad que debo de emplear para poder decir por qué cabe o no cabe dentro de los derechos que el solicitante me está diciendo y que le voy a negar o le voy a aprobar. El principio de legalidad, sí, es decir, estamos hablando de actuaciones que la ley permite que se lo haga, ¿sí? Que cumple con todos los requisitos de ley, ¿sí? Ese acto administrativo, es decir, como les decía, el recetario de cocina, ¿no? Entonces, por ejemplo, en el COA usted va a saber qué elementos tiene que llevar los informes técnicos, ¿sí? Cómo se hace un informe técnico, ¿ya? Entonces, en más de una oportunidad, por ejemplo, con una administración, estaba yo revisando, ¿no? Y esa administración redactaba de una manera terrible un informe técnico, ¿no? Entonces, el informe técnico tenía unos elementos, un reglamento interno, y resulta ser que no cumplía con lo que se decía, o sea, decía claramente, usted tiene que verificar que el sitio donde se quiere extraer determinado material o determinada infraestructura esté adecuada, apta y demás. Entonces ponía, aquí le pongo la foto. Señor, usted tiene que explicarme, lo tiene que motivar. ¿Es esa la infraestructura? ¿Es ese lugar idóneo, perfecto, en donde puede pasar o donde yo puedo implementar esto de aquí, sí o no? ¿Sí? ¿Sí o no? Porque esa es la respuesta. Pero vienen eh, este, con conclusiones vagas, confusas, esquivas, que eso no se puede llamar ni legalidad ni motivación, porque la ley es clara. Y, y solamente quien quiera, digamos, emplear oscuridad en algo que se le pide, ¿sí? Pues entonces tendrá que usar los mecanismos que la ley establece para esclarecerlo, ¿sí? Porque hasta eso resuelve la norma, ¿sí? Entonces, y para eso están todas las instancias de impugnación, ¿no? De vida. Entonces, fíjense ustedes, esas son las cosas que nosotros debemos de saber que no podemos omitir al momento de hacer la estructuración o emisión de un acto administrativo. Fíjense ustedes que en la contratación pública ha existido algunos problemas, porque yo les decía, esto es multidisciplinario, ¿no? Pero también debemos de tener el respeto, ¿sí? Entre una profesión y otra. Y entonces definitivamente una resolución, ¿sí? De adjudicación, una resolución de cancelación de proceso, una resolución de inicio de proceso, pues no debe de ser redactada por alguien que no sea un abogado, ¿sí? En algunos momentos me tocó revisar y yo siempre protestaba, ¿no? Y decía, ¿a quién se le ocurrió este,
permitirle que el jefe de compras públicas, que no es abogado, pueda redactar una resolución de inicio. Esos son elementos, estos requisitos que le pertenecen a una materia especializada, técnica legal, deben de ser estructurados y hechos o realizados por los técnicos oportunos, que son los abogados, ¿sí? Porque todo el mundo piensa que es de copiar y pegar, nada más, y llenar, si aquí va el nombre de un, proveedor, ¿verdad? Copio y pego el nuevo proveedor, no pasa nada, es el mismo antecedente. No es el mismo antecedente, no es la misma motivación. Y entonces tengo yo que realmente hacer el planteamiento de una secuencia lógica de hechos en línea de tiempo, de tal forma, en tiempo presente o futuro, o en tiempo pasado, ¿sí? Entonces se conjuga pues algunos elementos que yo tengo que ponerlos como se deben de justificar o motivar para que el acto administrativo pues precisamente no pase a la vía de impugnación, sino más bien se ejecutaría, que es, digamos, el ideal final, ¿no? Y finalmente, pues los actos administrativos no son retroactivos, estamos hablando del principio de no retroactividad, ¿sí? Es decir, nada para atrás, todo hacia el futuro, es decir, si yo saco un procedimiento, por eso es que cuando hay quienes utilizan, y por favor esto tómelo muy en cuenta, hay personas que dicen, vamos a regularizar una contratación. La regularización de una contratación hacia atrás, nada. Si usted no hizo el procedimiento, simple y llanamente usted va a tener que resolver, si es que hay un justo pago, pues tendrá que resolverlo por la suscripción de un convenio de pago y aténgase a las consecuencias de que de ser, digamos, expuesto a la auditoría de una Contraloría y que la Contraloría determine responsabilidades. El convenio de pago conlleva responsabilidades para quienes eh, han, eh, han omitido la utilización de uno de los procedimientos o del procedimiento que le correspondía en la contratación, ¿sí? Y a quienes pagaron, si es que pagaron sin motivación y sin justificación de esos actos, de esas actuaciones de la administración pública, ¿no? Entonces, por más de que tengamos pronunciamiento del procurador en el que dice que hay legítimo pago, que se lo puede hacer e instrumentar por esta vía, esa es la última vía y como les dije desde el principio de clases, convenio de pago es mala palabra en contratación pública. No hay cómo hacer. Entonces, regularizar procesos, olvídese, eso no existe. ¿Sí? Y todas las actuaciones de la administración pública es hacia adelante, nada es hacia atrás. ¿Ya? Bien. Clases del acto administrativo. Bueno, tenemos resoluciones o decisiones, ¿sí? O actos de trámite o de mero trámite que se le llama también. Bueno, resoluciones y decisiones pues son los que ponen fin a un procedimiento, ¿no? Definitivamente es un acto resolutivo, es decir, resuelvo sobre lo que se me ha preguntado, que es lo que le digo sí o le digo no, ¿ya? Esa es la decisión. ¿Esto procede o no procede? ¿Es procedente o es improcedente? Etcétera. En los actos de trámite, pues, componen la secuencia que lleva, pues, hasta el resultado, eventualmente con manifestaciones de voluntad auxiliares de la principal decisión o resolución. Es decir, son aquellas actuaciones que, digamos, puedo yo intervenir con más de un servidor en donde le pido alguna opinión o donde le pido que me aporte una información hasta que, digamos, se pueda tomar las actuaciones de decisión o de resolución por parte de quien, pues, digamos, se concreta la atribución, competencia,
para la toma de decisiones, ¿no? Para la toma de decisiones. Bien. Bueno, tenemos dos tipos de actuaciones de acto, mejor dicho, correspondientes a los actos administrativos, que pueden ser los actos reglados, sí, y también los actos discrecionales, ¿no? También es otra forma de, digamos, manifestarse los actos administrativos. Entonces, hablamos de actos reglados cuando tenemos la aplicación, pues, de normativas de la administración, que es, obviamente, los reglamentos internos, a eso nos referimos con actos reglados, ¿no? Instructivos, manuales, ¿sí? Todo lo que lleve, digamos, una regla que debe de seguirse, un camino, un procedimiento que debo de aplicar y que obviamente estará pues en disposiciones que se basan pues en la facultad reglamentaria que tienen pues todas las administraciones públicas. Luego los actos discrecionales, ¿sí? En cuanto a la discrecionalidad, pues ustedes saben que existe toda una teoría sobre la discrecionalidad, pero la discrecionalidad se resume en algo muy breve. ¿Sí? Es ese permiso que le da la norma al servidor público que tiene en sus manos un acto de resolución o de decisión, ¿sí? En donde le dice, use su cabeza, use su cerebro, use su lógica. Sí, por eso es importante, y como les decía, saber quién es la persona que puede resolver. Porque si es una persona que desconoce, que no sabe la aplicación de los derechos, entonces va a cometer un acto en exceso, ¿sí? Un acto arbitrario, un acto que es contraderecho, es una actuación que puede incurrir en precisamente en la posibilidad de que ese acto sea pues impugnable inmediatamente y que caiga por su propio peso, no cumple con los parámetros o con la interpretación que la norma establece. Entonces, ayer, por ejemplo, en una conferencia también que estaba escuchando sobre contratación pública, veía que planteaban un caso en donde había una resolución judicial en donde dos de los jueces del tribunal, ¿verdad?, que revisaba esta, si no me equivoco, es en la instancia de, no me acuerdo si era en casación, pero bueno, en todo caso, estaba en la vía de un recurso, ya viendo, digamos, en segunda instancia, viendo el tema de, digamos, de ratificar lo que los jueces de primera instancia habían determinado en el contencioso administrativo, y entonces ellos analizaban y había un juez que tenía un voto salvado porque tenía una posición completamente diferente, ¿sí? Tenía un razonamiento absolutamente diferente y en realidad los otros dos jueces estaban, digamos, viabilizando o aceptando una teoría bastante, a mi criterio, de lo que pude escuchar del caso, bastante equivocada. Eran dos aplicaciones, dos interpretaciones absolutamente distintas y que obviamente en el acto resolutivo de esa administración, que era de una terminación unilateral, sí tenían interpretaciones diferentes. Entonces, fíjense ustedes que eso es lo que estas actuaciones que hace la administración pública, cuando usted no es claro, recordarán que hoy en la mañana les comentaba, y les decía, ayer me mandaron una ampliación del estado de emergencia, ¿no? Y entonces ahí decía que ampliaban la emergencia porque la OMS no había puesto fecha, ¿verdad? Había determinado que el tema de la pandemia no sabían cuándo se iba a terminar, ¿sí? No sabían cuándo se iba a terminar, entonces que ellos podían contratar, ¿sí? Con plazos fuera de los que establecía el decreto ejecutivo de emergencia.
Pero ustedes recordarán que el CERCOP emitió una resolución, un comunicado, en donde le decía, si usted va a contratar, usted tiene que contratar un plazo que esté dentro de la emergencia. Es decir, si estábamos en el primer decreto ejecutivo, en donde había sido 60 días, pues usted dentro de esos 60 días usted tenía que contratar. Es decir, compraba mascarillas en donde no podían pasar de los 60 días. Yo no podía suscribir contratos en los que yo le decía, usted me puede entregar en 80 días de plazo. No, porque entonces estaba fuera del parámetro de la emergencia y en realidad decía el CERCOP, usted lo puede hacer por uno de los procedimientos comunes, ¿ya? Y no usar el procedimiento de emergencia. Y entonces estas personas en esta institución decían esto en esta resolución y realmente me decían a mí, yo no puedo recibir, decía el proveedor, porque el proveedor fue el que me llamó, ¿no? Me dijo, yo no quiero incumplir la norma, no quiero que me hagan firmar un documento que mañana me van a decir no tiene validez, usted suscribió mal, etcétera, etcétera. Entonces yo le dije, realmente el CERCOP, y lo dije desde el día 1 de esta emergencia declarada, y se lo comenté a más de unas personas porque hice un webinar sobre el tema de emergencia justamente y me llamaron muchas personas de otras entidades y les dije, por favor sigan las reglas que establece la ley, ¿no? Pero, y observé justamente y dije, en el procedimiento de emergencia, sí, yo tengo que identificar cuáles son las consecuencias inmediatas, ¿verdad? De corto plazo, de largo plazo y de mediano plazo. No las puedo determinar todas porque obviamente no sabemos la pandemia cuándo va a terminar, más aún si no tenemos una vacuna, digamos, que pueda contrarrestar. Porque por último, yo puedo decir, yo no puedo vacunar a todos los tantos millones de habitantes, ¿verdad? En menos de un año, porque eso se me hace técnicamente imposible y estamos totalmente de acuerdo. Sí, pero lo puedo hacer en un programa que puede durar a 2 años plazo, que puede durar porque obviamente tengo que armar brigadas, tengo que contratar personas, tengo que ver la logística de quiénes, a dónde voy a ir a vacunar, primero serán en los establecimientos educativos, o será en las instituciones públicas, o será y luego voy a ir a los sectores marginales, o voy a ir y tengo que emitir un carnet de vacunación, y etcétera, etcétera. Entonces, son cosas que, digamos, se programan, ¿no? En ese sentido. Pero la emergencia realmente la limitó el CERCOP, la limitó, dijo, si usted necesita mascarillas, guantes, e inclusive para los muertos, las fundas para guardar a los muertos y demás, estos insumos, ¿verdad? Las medicinas, sí, esas contrataciones que usted hace, esas tienen que estar dentro de la emergencia, ¿sí? Dentro del periodo de la emergencia, ¿sí? Porque luego todo lo demás tiene que ser planificado a través de un procedimiento común, es decir, voy a ir implementando y voy a decir, me voy a abastecer de paracetamol porque el paracetamol es el que es el primer medicamento que yo tengo que darle al paciente identificado o detectado COVID positivo. Sí, y entonces, en ese sentido, sí, yo le decía, le explicaba, le decía, bueno, la verdad es que quizás el servicio que necesita, que lo decía ahí en esa resolución, decía, necesitamos la continuidad de este servicio, ¿sí? Porque no podemos pararlo, y está bien, ¿sí? Y obviamente va a tener que superar el plazo, porque no puede parar nunca, porque era algo que lo necesito constantemente, y más aún si sé que es algo que no tiene fin, ¿sí? Que todavía no puedo visualizar o decir, mañana se acaba el COVID, ¿ya? Entonces, ese tipo de actuaciones son las que luego se cuestionan, precisamente porque o son muy discrecionales, como en este caso, ¿sí? O lo tengo que ajustar a lo que las reglas me establecen. Entonces, claro, esa era la preocupación, ¿ven? Justamente en estas dos actuaciones, ¿sí? O me ajusto a lo que dice el CERCOP, reglado, ¿ven? O me ajusto a la discrecionalidad que aporta ese acto
administrativo que va a tener consecuencias en el cual alguien lo puede impugnar o lo puede sancionar o lo puede, digamos, objetar porque no ha cumplido, digamos, en la formación, ¿sí?, de no se tomaron precauciones y elementos que concurren como son estos. Por eso es que estas diapositivas que ustedes las pueden tener, ¿no? Están colgadas en, el, en la plataforma. Ustedes van a ver que este es el camino, este es su pollo. O sea, usted, si quiere saber cuándo va a estar en lo discrecional, cuándo tiene que estar en lo reglado, cómo tiene que constituir, cuáles son los elementos que deben de concurrir, en las actuaciones de la administración pública. Entonces es importantísimo evaluar todos estos escenarios y que son las evaluaciones que la Contraloría no hace, ¿sí? Porque eso es lo que debe de preguntar la Contraloría. O sea, bueno, ¿cómo usted llegó a la formación de este acto administrativo en donde respalda esta decisión? ¿Sí? ¿Y qué es lo que usted realmente está entre lo reglado y lo arbitrario o discrecional? ¿Sí? Entonces, eso es lo que nosotros debemos, digamos, establecer precisamente para que luego no nos sea impugnado, ¿sí?, sino que sea absolutamente claro el acto administrativo de tal forma que no cabe ninguna duda, ¿sí?, en el objeto, en la forma, en la participación de los sujetos, a quién está dirigido, qué es lo que pasa, cómo está estructurado ese acto administrativo. Por favor, apaguen el micrófono. Bien, ¿qué otras clases de actos administrativos también podemos encontrar? Bueno, podemos estar frente a los actos favorables o desfavorables, ¿sí? Es decir, me dan realmente el ejercicio de mi derecho y me lo reconocen y me lo instrumentan y me lo permiten, ¿sí? Y estaremos pues dentro de los que son los denominados actos favorables. Y hablamos de actos desfavorables, pues obviamente cuando va a pesar sobre mí un gravamen, una limitación, una restricción, ¿verdad?, que, digamos, me ponga en una situación pues de menoscabo o de, digamos, condiciones que no me dan acceso al ejercicio de esos derechos. Entonces, sabemos perfectamente que la administración pues así lo hace, ¿no? En el momento en el que tenemos una resolución de adjudicación de contrato, le estamos dando un acto favorable a quien haya ganado, ¿verdad? Y obviamente, pues no habrá ningún, pero para quienes fueron descalificados o para quienes fueron, digamos, separados ya de aquellos que no reunían todos, no era el proveedor idóneo, pues entonces quizás es un acto desfavorable que obviamente, digamos, pueda llegar a, querer resolver pues una impugnación sobre esa actuación de la administración pública, ¿no? Fíjense ustedes estas formas o clases también que, en la que podemos identificar los actos de la administración pública, ¿no? Actos que crean, modifican, extinguen, transfieren, regulan o se pronuncian, ¿sí?, sobre situaciones jurídicas de la colectividad o de los individuales, ¿verdad?, para, digamos, con el fin de resolver o decidir sobre esos derechos, ¿no? Entonces, tenemos los decretos ejecutivos que son emitidos por el presidente de la República. Las resoluciones que todas las administraciones de la estructura orgánica que acabamos de ver el día de hoy, pues pertenecen a ellas, ¿no? Todos pueden emitir actos resolutivos, ¿no? Los acuerdos estarán pues a los acuerdos ministeriales, es decir, al rango de ministerios, ¿no? Todos los de menor jerarquía, solo resoluciones, acuerdos, ministerios, ¿no?, y secretarías, y los demás resoluciones. Los actos de trámite, cualquier tipo de actos de trámite que se pueda dar,
dentro de la administración, los actos reglados, que son los actos que están, digamos, establecidos en los manuales, en los instructivos, en los reglamentos internos que, digamos, ponen las instituciones, por ejemplo, la ATM, ¿sí? Que tiene muchas reglamentaciones. ¿Quién más? Quizás el mismo IES, bueno, y algunas entidades que, digamos, manejan trámites, ¿no? El BIES, la banca pública, sí, esos son, digamos, actos que pueden estar, digamos, inmersos en los actos de trámites, ¿no? Y que también, pues, tienen que estar reglados, ¿no? Los actos discrecionales, que los acabamos de ver, los actos favorables y desfavorables, actos generales, ¿sí? La administración puede emitir actos generales, ¿sí? Digamos, identificaremos unos sujetos, sí, quizás no sea todo el mundo, ¿no? Pero quizás será, digamos, será focalizado, por decirlo de alguna manera, y obviamente, pues, por ejemplo, para los de la tercera edad, se seguirá tal procedimiento. Para los que no son de la tercera edad, pues entonces el procedimiento de acá. ¿Ya? O para quienes tienen, qué sé yo, pues, ¿no? Para quienes sufran una discapacidad, tienen que seguir tal actuación. Entonces, es general para ellos, o sin diferenciar a nadie, ¿no? O sea, quienes cumplan estos requisitos, pues entonces serán los que puedan acceder a este tipo de trámites o de actos de la administración pública que estarán aprobados, ¿no? Actos individuales es cuando definitivamente yo pido, sí, el ejercicio directo de mi derecho, en donde pues obviamente van a resolver sobre mí, ¿sí? Los actos definitivos, es decir, aquellos que la ley ya dice, ya hasta aquí llegó, es definitivo, no hay dónde más irse, ¿no? Estos actos pues pueden, o mejor dicho, serán los actos ejecutoriados, ¿sí? Que se les conoce también, y finalmente los actos legislativos, ¿verdad? Es decir, los que están pues regulados frente a la facultad reglamentaria que puede tener las administraciones, o para el caso de los municipios, por ejemplo, que ellos tienen facultad legislativa, el del Consejo Provincial también, a través de ordenanzas, ¿sí? Entonces ese es un acto legislativo, ¿sí? Es fundamental en los actos legislativos. Eh, Bien, frente a los actos de la administración pública, sí, digamos, actos, estamos frente a lo que son, mejor dicho, los actos se exponen frente a lo que llamamos reclamos, llamamos solicitudes o pedidos, y las impugnaciones también, ¿no? Y versus esos actos, ¿sí? De la administración pública, esas actuaciones que la administración pública, estos actos que los vimos aquí, esta clase de actos, también podrían llegar a caer en la no respuesta oportuna, ¿sí? Y estaríamos frente a la denominada o conocida figura legal silencio administrativo. Entonces, este silencio administrativo, que es toda una institución completa, nos va a permitir visualizar, ¿sí? este, digamos, ese no actuar de la administración en tiempo oportuno, ¿ya? En el tiempo oportuno. Entonces, ¿qué características tiene este silencio administrativo? Pues es una presunción legal. Es decir, está en la ley. La ley presume que si la administración no ha dado respuesta, pues entonces ha incurrido en un silencio administrativo. Es una ficción de ley, ¿sí? Que da un beneficio a un particular, sus derechos directos, ¿sí? No a generalidades, y no es que, como la abogada Vela no le contestaron, entonces a todos nos favorece, no. Esto es directo,
es de lo que yo pregunté, o de lo que yo consulté, o de lo que yo reclamé, o de lo que yo impugné, o de lo que yo le pedí a la administración pública que me dé en virtud de mis derechos, y no me lo ha dado en el tiempo oportuno que la ley establece. Entonces, se considera, dice, aceptada o negada una petición, ¿sí? Y cuando hablamos de que se considera aceptada, estamos hablando del silencio administrativo positivo, es decir, se entiende que me da la razón a mí, ¿sí? Pero también la ley en algún momento puede establecer lo que se llama el silencio administrativo negativo. Es decir, no me da la razón, ¿sí? Pero me da derecho a que yo pueda seguir una acción de silencio administrativo en virtud de que yo pueda conseguir una respuesta por parte de la administración pública, ¿sí? Digamos, o que me vaya a la vía judicial de tal forma que resuelva el trasfondo de lo que yo he preguntado, de lo que cómo se aplica mi derecho, cómo tengo yo que hacer el ejercicio del derecho. O sea, no es que no me dan respuesta, ¿sí? De nada sirve que, digamos, el tema del silencio administrativo, ¿sí? Sea contestado extemporáneamente, ¿sí? La ley le establece que lo que me permite a mí es poder ir a la vía judicial, ¿verdad? A seguir el trámite de silencio administrativo, y que sea pues la parte judicial la que resuelva mi situación y mi condición, y me dé la razón si es que la tengo, y si no la tengo, pues entonces no la aceptará. ¿Sí? Entonces eso es un poco el tema de saber por qué necesitamos, digamos, el tema del silencio administrativo. Porque nunca falta el abogado que llegue y dice, ay, no me ha contestado, no me ha dado respuesta, aquí le mando por millonésima vez, le insisto en la respuesta, sí, porque si no usted incurre en silencio administrativo. No siempre opera el silencio administrativo, y aquí les he enlistado justamente cuando no procede el silencio administrativo, porque no siempre se da el silencio administrativo. Y bueno, para quienes tengan claro y hayan leído la ley orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública, sabemos perfectamente que el silencio administrativo no opera en contratación pública. Hay un caso excepcional, que se los diré más adelante, que lo vamos a poder ver cuando vean graficado el procedimiento, y ahí se establece cuándo procede el silencio administrativo, que es exclusivo, ¿sí? No es para todo. Está expresamente prohibido en la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública la aplicación del silencio administrativo. Es decir, en materia contractual no aplica en ningún momento el silencio administrativo. Fíjense ustedes, o sea, se lo ha querido aplicar, por ejemplo, en las administradoras de contrato, cuando no han dado prórrogas de plazo, ¿no? Y la prórroga de plazo es clarísima, ¿sí? ¿Por qué? Porque hay que motivarla, ¿sí? Y entonces, si son hechos que son ficticios, que no son reales o que no son comprobables, pues la administración no tiene por qué aprobársela. Y el retraso en la contestación no sería la razón, es decir, aplicando un silencio administrativo, no lo podría justificar. ¿Sí? Entonces dice, no, 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 aquí para nada sirve silencio administrativo, deje esa figura afuera, ¿sí? Y las actuaciones en materia de contratación pública se van a hacer de otra forma, ¿ya? Se reclaman a través de las cláusulas de controversia, ¿sí? Es decir, me manda a la vía administrativa para algunos casos, o me envía a lo que es el ejercicio de la acción ante el Tribunal Contencioso Administrativo, para poder, digamos, discutir sobre los temas de materia contractual. Entonces, ¿cómo estamos de tiempo? Todavía tenemos unos minutitos. Vamos a avanzar con un poquito con esto. Entonces, no procede el silencio administrativo si hay una petición ante una autoridad que es incompetente. Ya vimos el tema de la competencia, la importancia de esta competencia, y que evidentemente si yo no soy el que tiene que resolverlo, pues obviamente, así usted me pida, ¿sí?
si usted me va a pedir que yo le apruebe un crédito y yo no soy el BIES, sí, o sea, yo no le puedo dar procedencia. Y si no le contesto, no significa que para usted pues se entienda que es viable y que el silencio de esa administración pues le da a favor. Eh, entonces ustedes verán que el tema de saber a quién le pido mis derechos es un punto de partida que nadie lo puede obviar. O sea, recuerdo tanto que en el tema de recortes presupuestarios de la universidad, en mi facultad justamente decía, ¿a quién demandamos, no? ¿A quién vamos a demandar? A quién tenemos que reclamarle? ¿Cuál es el acto que vamos a impugnar? Entonces, procede una acción de protección, o estamos ante una acción de incumplimiento de una disposición normativa, de qué naturaleza es, ¿no? Pero lo primero que tengo que saber es ante quién tengo que acudir, es decir, en este caso hablamos de una acción que podía ser tramitada a través del contencioso administrativo, ¿sí? O la Corte Constitucional. Entonces, fíjense ustedes, y esto, el derecho de petición, sí, va por ese lado, ¿no? El derecho de petición se ejerce precisamente descartando que yo no tengo una vía de impugnación o de atención, el ejercicio de una acción, digamos, especial para poder impugnar esas actuaciones. Entonces ahí yo tengo que acudir a la vía constitucional si es que no la tengo, pero si hay la vía, pues la Corte Constitucional le va a decir, mire, esto no es acción de protección, así que vaya por la sombrita nomás porque no le vamos a dar trámite porque no cumple, ¿sí? No cumple con esos requisitos. Bueno, y si no lo hago por ante quien tengo que reclamar, pues peor, ¿no? O sea, definitivamente estoy más perdido que Papá Noel en mayo, ¿no? Y bueno, el derecho caducado, ¿sí? La caducidad y la prescripción, les dije que era algo que lo íbamos a ver. Me adelanto un poquito. Bueno, nada es perpetuo, nada es sin fecha de caducidad. Este, eso, y en eso se resume, ¿no? En que el ejercicio de las acciones frente a los actos de la administración pública tienen también un tiempo para ser impugnados, reclamados, pedidos bajo el derecho de petición y buscar la vía, digamos, de aclaración, de solución, o de, digamos, poder enderezar el ejercicio de ese derecho. Entonces, si mi tiempo, por ejemplo, todo lo que tiene que ver en materia de contratación pública frente a la vía judicial, el contratista tendrá un plazo de 5 años para poder interponer una demanda ante el contencioso administrativo. Pues entonces si yo ya estoy en el año 5, un mes, ya caducó, entonces obviamente se va a resolver, ¿verdad? O sea, ya eso ha caducado y el juez tendrá que decir, oiga, su acción ha caducado y por lo tanto usted no podía tramitar esta acción, ¿no? O ya todo lo que quería resolver en materia de contratación pública, pues ya no lo va a poder hacer porque ya usted perdió su oportunidad de hacerlo. Sí, entonces, si ese derecho eh, también no se hizo el reclamo oportuno, pues caduca y ya no tiene chance. La petición de emisión de normas, obviamente, ningún ciudadano puede ir a decirle, oiga, señor ministro de, de Obras Públicas, ¿verdad? Disponga que en el puerto de Guayaquil no entren
los buques de gran calado porque están afectando al río Guayas. ¿Ya? Entonces, usted dice, no, pues nadie puede venirme a decir qué normativa tengo yo que aplicar. A lo mejor hay normas técnicas y otros mecanismos en donde se amparen y se regulen y que se tienen que cumplir. Entonces nadie puede ir a pedir que se emitan normas pues como ellos quieran o como quieran que procedan, ¿no? Petición de reformas de normas, de emisión en un caso, o de reformas, es decir, ¿sabe qué? Es que a mí esta normativa me está afectando de esta manera, entonces tiene que corregirla, ¿sí? Las normas son generales, ¿sí? No son personales, no son individuales, es de característica general, ¿sí? La ley es general, dice en el Código Civil, ¿sí? La definición de normas, de las normativas. Entonces, yo no puedo dirigir ni acomodar una normativa a favor de unos cuantos, ¿no? Y por lo tanto, si me lo piden, pues obviamente, si no le contesto, o sea, no voy a contestar necedades, como yo digo, ¿no? Entonces, eso es improcedente y por lo tanto dice, no, es que hay que darle respuesta. O sea, existe una cultura en que todo lo que se pida o se solicite a las administraciones públicas debe de ser respondido, ¿sí? Así sea que le diga, agradecemos su interés y bla, 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 y todo un poema bonito, pero no le podemos dar trámite a esto, ¿no? Entonces, porque nunca falta, ya les digo, quien diga, y si usted no me contesta, entonces usted cae o incurra en el silencio administrativo y se entenderá que se puede aplicar. Entonces, de esas maravillas hay un montón. En, y eso no procede. Entonces tenemos que saber sobre qué actuaciones o facultades que tiene la administración pública, ¿verdad? Hasta dónde llegan esos límites y obviamente los efectos que puedan producir, digamos, estas contrataciones, ¿no? Perdón, estas actuaciones. La falta de legitimación activa del derecho reclamado, es decir, no soy la institución a la que tiene que reclamarle, yo no soy quien tiene esa competencia, pues entonces en lo que es legitimación activa para reclamaciones sobre todo, ¿verdad? Si no procede, pues entonces tampoco opera el silencio administrativo, o sea, es algo que no necesita, digamos, ser este, invocado, ¿no? O sea, en ese sentido, no va a aplicar. Eso está más que claro, porque es contrario a la ley, ¿no? Es contrario a la ley, entonces por eso no procede. Luego tenemos el reclamo de concesiones o delegaciones que le compete al Estado. Es decir, yo el día de mañana no tengo por qué decirle, o un contratista, ¿verdad? Que el concesionario dice, esta carretera es mía, sí, a mí me la han concesionado y yo soy el que tengo el derecho, sí, y resulta ser que ya se le terminó su contrato y hay que sacar otra licitación y bla, bla, bla. Y entonces, obviamente, no puede decir que es de su propiedad o esa delegación, ¿verdad? Que es competencia del Estado, pues decir es mío y yo lo administro y yo soy el que mando aquí. Entonces, no lo va a poder hacer. Solicitar contratos o nombramientos sin procedimiento, sin cumplir requisitos previos. Nunca falta aquel que manda, el ministro le manda una tarjetita ahí que le dice, contrate a fulano de tal, le recomiendo a fulano de tal, o aquí te mando esta propuesta de un proveedor, porque si no después caes en silencio administrativo, por no dar cumplimiento a esta disposición, eso es contrario a la ley y en definitiva no lo podemos hacer. Ya lo vimos en los principios técnicos, ¿no? Siempre por concurso de méritos y siempre por procedimientos precontractuales se harán las contrataciones y nombramientos de servidores públicos, ¿ok? Y de contratos públicos.
En la contratación pública, en las fases precontractual y contractual de ejecución, no procede el silencio administrativo. Entonces, fíjense ustedes, ahí estamos, ¿no? Justamente en lo que les decía, ¿no? Gracias a Dios, en la contratación pública está más que expresamente establecido que no procede lo que es el silencio administrativo. Nos vamos a quedar hasta ahí y nos vamos a ver el próximo sábado, 2 horas. Voy a completar, digamos, los otros temas que vamos a tratar. Fíjense que me ha faltado poquito aquí, gracias a Dios. Estamos un poquito nada más. Y vamos a ver eh, todo lo que tenga que ver con los procedimientos, cómo se van a llevar a cabo y, digamos, lo que tiene que ver con los recursos administrativos que se pueden tramitar en la vía administrativa para poder resolver cualquier tipo de aplicación de derechos en materia de contratación pública y, digamos, poder resolver las situaciones de conflictos que puedan haber con nuestros proveedores. Entonces, les agradezco muchísimo el que hayan estado el día de hoy en esta jornada. Sí, y espero que la información pues, que hemos visto el día de hoy les sea de mucha utilidad, reflexionen muchísimo como servidores públicos, para quienes son servidores públicos y para quienes no son servidores públicos, empiecen a comprender a los servidores públicos, porque en el día a día definitivamente es un trabajo bastante complicado. No todo el mundo conoce cómo se forman las actuaciones de la administración pública y que, digamos, están expuestas a precisamente a que sean, pues, impugnadas mediante los recursos que vamos a ver la próxima semana. Y lo puedan comprender ustedes, más que nada comprenderlo, porque, como les repito, no es fácil estar sentado en la administración y tomar decisiones y resoluciones, y sobre todo en materia de contratación pública, como nos comentaba en la mañana su compañero Luis, que decía que le daba muchísima pena ver a personas que hoy en día pues han caído en estos temas de corrupción, sí, de manera ingenua o no, porque sí hay personas que, digamos, no conocen toda esta responsabilidad que les estoy explicando y que para mí siempre es vital entregarla dentro de los programas que diseño como temas de contratación pública, porque yo creo que son herramientas que les van a permitir a ustedes poder mejorar la toma de decisiones, es decir, instrumentar de tal forma que las decisiones estén mejor soportadas en la norma, ¿sí? Y por qué y cómo se constituyen los actos de la administración pública. Bien, ¿por dónde estás? Acá estoy. Yanela. Ah, ya, Muchísimas aquí estás. gracias.